Bendiciones a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de su podcast Crece. Y hoy, después de tantos episodios, puedo decir que estoy aquí con el famosísimo y queridísimo mi hermano Ulises Salinas. Así es, pastor. Estoy bien contento también de estar aquí con usted, el pastor Ariel Salinas. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. El tema de hoy es Lucifer y los demonios. Así es que agárrense, muchachos. Tremendo tema, Ulises. Así es que, ¿qué quieres agregar? Bueno, vamos a empezar a desarrollar este tema que es bien interesantísimo, como todos los que tocamos nosotros. Con humildad, con humildad. La modestia aparte. Así que, pastor, vamos a empezar bíblicamente. ¿Quién era o quién es hasta el día de hoy Lucifer? Lucifer. Me gustaría empezar con la definición, ¿verdad? Lucifer significa literalmente el que porta la luz. Esa palabra se forma a partir de las palabras latinas lux, que quiere decir luz, y fero, que quiere decir llevar. Ahora, ¿en dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en Ezequiel 28, versículo 12. En teología hay algo que se llama profecías doble, y aunque la profecía va dirigida al rey de Tiro, pero también empieza a narrar la historia acerca de Lucifer o de Satanás o del diablo, la serpiente antigua. Y dice Ezequiel 28:12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Ok? Hasta que se halló en ti iniquidad. A causa de la multitud de tus transgresiones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra. Los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahí está hablando acerca de Lucifer, acerca de Satanás. Bueno, nos vamos a ir a las preguntas que son un tanto fuertes o incómodas, pastor. En este caso me gustaría iniciar diciendo que este movimiento de la iglesia luciferina, que la empezó Anton no me acuerdo bien cómo se apellida, LaVey, Anton LaVey. Entonces, la iglesia satánica. Exactamente, la iglesia satánica. Todo este movimiento se viene a dar hasta el día de hoy a raíz de que se han dado tantas interpretaciones acerca de quién es Satanás, ¿verdad? Es decir, hay muchas personas que dicen que, ojo aquí, es donde vamos a empezar el tema. Dicen que, por ejemplo, Dios creó el mal, es decir, creó a Satanás a propósito. Y ahí es en donde entran otros temas bien controversiales como si Dios creó el mal y el bien también. O sea, si creó a Satanás y como acaba de decir ahí en el pasaje bíblico, lo puso en Edén, en el huerto de Dios. ¿Por qué puso también a Adán y a Eva en Edén, el mismo huerto de Dios? Pero en sí vamos a empezar. La primera pregunta es esta. Si lo creó a propósito con maldad. Exactamente. ¿Dios creó a Satanás a propósito o no? Una pregunta muy interesante y la respuesta la acabamos de leer en Ezequiel 28. Dice que él en la creación estaba lleno de perfección. Estaba acompañado con los tamboriles, estaba vestido de las piedras más preciosas. Era la hermosura de la creación dentro de los ángeles y tenía el rango de querubín. Pero dice la palabra que Dios lo creó perfecto, que lo creó bien, que lo creó sin maldad.
hasta que se halló en él maldad, hasta que se halló en él pecado. ¿De dónde? Esto preguntaría mucha gente. ¿De dónde nació esa maldad? Si todo es creación de Dios, ¿de dónde sale esa maldad que nació en Lucifer? Del pecado de la iniquidad. En este caso, el pecado de Satanás fue la vanagloria. ¿Sí ves? Ahora, dentro de la creación de Dios, Él todo lo que hace y todo lo que ha creado, dice la palabra, que lo hizo bueno. ¿Ok? En este caso, si Dios lo hizo bueno, Él dejó ciertas libertades para sus criaturas. ¿Por qué? Porque si Él hubiera querido crear robots, hubiera creado robots. Pero no creó robots en ningún momento. Él creó ángeles con inteligencia, con voluntad, con decisiones, y creó al ser humano. Y ahí entra la respuesta perfecta a todo lo que vemos nosotros hoy. Dios creó al ser humano, pero lo creó con ciertas libertades. No lo creó un robot mecánico al que tú le das una orden y no tiene ninguna clase de libertad para hacer algo diferente. Es decir, parte de la perfección de la creación de Dios es la inteligencia que te dio. Y las libertades hasta cierto punto, limitadas, pero libertades. Muchas veces he escuchado también acerca de que dicen cómo... se me borró un poquito el cassette. Pero, acerca de muchas veces que dicen, ok, sí, el mal no es lo malo, sino la ausencia del bien. Así como también la luz y la... Exactamente. La oscuridad. Como la definición de la luz, de la oscuridad no es oscuridad, sino ausencia de luz. O como también el frío no es frío, sino ausencia de calor. Y tantos otros ejemplos que podemos dar. Pero entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que parte de la perfección de la creación de Dios es haber creado a seres inteligentes con decisiones, con cierta voluntad. Con decisiones propias. Exacto. Que es hasta cierto punto un libre albedrío. Hasta cierto punto, un libre albedrío, llamémoslo en teología, un libre albedrío limitado. Exacto. Esto va a ser bien importante a temas a futuro que vamos a desarrollar. Libre albedrío. Y eso grábense en la mente, por Exactamente, favor. Libre albedrío limitado. No queremos que después total vengan y digan, absoluto. pero ustedes dijeron en otro podcast y se están contradiciendo. No. Libre albedrío limitado. Ok. Entonces, la respuesta es, ¿Dios creó a Lucifer a propósito? Sí, pues es obvio que lo creó. Pero lo creó como querubín. Pero lo creó a propósito para que después él desarrollara el mal en la humanidad. No. La respuesta bíblica es no. Es no. Sino que el corazón de Satanás se envaneció. Ahora, ¿cuál es el pecado que se encontró en Satanás por lo cual recibió su consecuencia? La vanagloria. La vanagloria, el orgullo. ¿Qué era lo que decía Satanás? Subiré al monte de Dios y seré como Dios y gobernaré. Entonces, ese orgullo, esa vanagloria que fue causada por su belleza, por su hermosura, entró en su corazón maldad. Y no solamente en él, sino que engañó a una tercera parte de los ángeles, dice. Y luego dice que fue arrojado, ¿a dónde? A la tierra. Pero ya no con hermosura, sino que dijo que serás espanto. Porque para este caso, entonces, cuando Dios lo envía a la tierra, después crea al ser humano y después pone al ser humano en la misma tierra. Cuando pone al ser humano a convivir en la misma tierra en donde ya había puesto a Lucifer, después de que, ojo en esto, Lucifer jaló a la tercera parte de los ángeles, como lo acaba de decir el pastor, eso lo que quiere decir es que Lucifer tenía influencia. Que eso es también otro tema bien interesante. Satanás tenía influencia, por lo cual jaló a la tercera parte de los ángeles a que lo siguieran hacia ese camino. Ahora también hay que recordar aquí que Satanás era el director musical, si se puede decir así, de las orquestas, si se puede decir así, del cielo. Entonces, todo ese conjunto de cosas que enredaban a Satanás, a Lucifer, fueron la que lo hizo que él se sintiera superior a los demás ángeles y que quisiera llegar a ser como Dios mismo. La otra pregunta aquí sería, si él estaba queriendo ser como Dios mismo, ¿en dónde se deja a la imagen de Jesucristo? ¿Por qué no decía quería ser como Jesucristo, sino quería ser como Dios mismo? Es decir, ¿se refiere al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿O cómo harías esa diferencia? Dentro de la creación no habría ninguna diferencia porque en el Antiguo Testamento Dios es Dios. Y para Satanás Dios es un Dios en tres personas. Como creación y como ángel, él tiene el conocimiento. Él sabía quién era el Hijo de Dios, sabía quién era Jesucristo y a qué venía. Y en esa manera, yo creo que una buena manera de interpretarlo es,
Dice también en el Antiguo Testamento que siempre que se refería a... Bueno, dice también en el Nuevo Testamento que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, la imagen de Jesucristo era representada a través de la palabra que se hablaba de la imagen de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, la siguiente pregunta sería esta. ¿Por qué mucha gente lo hace ver como que Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, ya tenía un propósito, ¿cierto? Es decir, el diablo también tenía un propósito cuando ya fue enviado aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios fue quien lo expulsó. Dios fue quien lo mandó a la tierra. ¿Sí vamos bien hasta ahí, verdad? Ok. La pregunta bien es esta. Satanás estando en la tierra con un propósito. Jesucristo estando en la tierra con un propósito. Pero déjame para que no se vayan a malinterpretar. El propósito por el cual, bueno, no llamémoslo propósito el de Satanás. Satanás fue lanzado a la tierra como consecuencia y como castigo por su pecado. Sí, pero lo estoy llamando propósito si tienes razón. Vamos a hacer esa diferencia. Aunque lo estoy llamando propósito por la pregunta que te voy a hacer. Ok, vamos a llamarlo propósito, ¿verdad? Okay. Porque no es que yo le estoy diciendo así para que tampoco lo malentienda la gente. Es que he escuchado mucha gente que lo plantea de esta manera y quiero que salgamos de esta manera de pensar. Porque obviamente no es la correcta, ¿ok? Dejando eso clarificado, la pregunta es, estando todos aquí con un propósito, se dice que Satanás es en este caso, sería el bueno de todo el cuento, el bueno de toda la película. ¿Por qué? Porque sin Satanás no hubiera podido haber sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Porque Satanás fue el que quería evitar. Mucha gente dice que el diablo se sintió súper bien, victorioso cuando vio que Jesús murió en la cruz. No, para nada. Satanás sabía que el fin de su reinado, vamos a decirlo así, era la muerte de Jesucristo, porque esa es la redención para nosotros los hijos de Dios. Pero mucha gente lo malinterpreta de la siguiente manera. El diablo quería evitar que Jesús fuera a la cruz. Esa es la realidad, pero la gente dice que no, que él quería que fuera a la cruz. Entonces, al Jesús estar aquí con ese propósito de morir y Satanás querer evitarlo, se supone que Satanás es el bueno de la película. Porque sin Satanás no hubiera podido haber sacrificio en la cruz, básicamente. Es decir, usted, ¿qué nos puede decir a luz de la palabra de que se piense de esa manera? De que sin Satanás no podríamos ser salvos nosotros. Pienso que es un absurdo y te voy a decir el por qué. Porque el héroe de la película es el que se ofrece en sacrificio, no el que te lleva a pecar y a la condenación eterna. ¿Sí ves? Por eso es que todo está mal interpretado en ese asuntito y me voy a ir poco a poco, parte a parte a desglosarlo. Lucas 10:18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ok? Lo que acabamos de ver. Isaías 14:12 al 18 dice lo siguiente. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que Satanás quería y lo que tenía en mente, ¿ok? Él es castigado por su desobediencia y es lanzado a la tierra, ¿ok? Cuando Dios crea al ser humano, ya está Satanás en la tierra, la serpiente, ¿verdad que sí? Pero está también el árbol de la vida y de la muerte, ¿correcto? Entonces, Dios crea a Adán y crea a Eva. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está la historia? Sí. Entonces, cuando Dios crea a Adán y a Eva, les da trabajo y hace todo lo que va a hacer, pero entra Satanás a susurrar al oído porque les habían prohibido que no comieran del árbol del bien y del mal, porque el día en que ellos comieran ciertamente iban a perecer, iban a morir. Entonces, ¿qué hace? Comienza a usar sus mentiras porque es el engañador, el mentiroso, los engaña para que coman. El héroe de la historia es el que se ofrece el sacrificio, porque lo que Satanás quería era arrastrarlos a la misma condenación. Y eso lo vemos en toda la historia bíblica. El plan de Satanás es matar, robar y destruir. ¿Dónde está el héroe ahí? El plan de Satanás es llevar a todos los que pueda a la destrucción y al castigo eterno, al infierno, donde ahora es el verdugo. ¿Dónde está el héroe ahí? El plan de es que para la eternidad, todos aquellos que lo siguieron y se dejaron engañar con él, pasen la eternidad juntamente con él, el falso profeta y el anticristo, en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Dónde está el héroe ahí?
Sí. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no hay héroe más que aquel que se ofreció en sacrificio para librarnos del castigo eterno que nos merecíamos por nuestra desobediencia. Ahora, ¿quién es el culpable por la caída del ser humano? ¿Es Satanás? ¿Es la comida del árbol de la vida? ¿O es la decisión del ser humano? Ese también sería un tema bien interesante. Y ahorita yo sé que ya nos pasamos un poco de lo que estamos acostumbrados, que son 15 minutos. Regálanos otros 3 minutitos, entre 3 y 5, para que podamos cerrar bien este tema. Ajá. Entonces, como bien acaba de decir usted, pastor, la pregunta aquí sería si la causa de todo esto, de lo que nos estamos sumergidos hoy, sería la decisión del ser humano, o Dios que puso aquí, o el diablo que hizo lo que hizo, ¿verdad? Entonces, yo creo que mucha gente debería de ponerse a pensar en toda esta situación, y también deberían de sacar una conclusión que sería pues la más viable, ¿no? Ahora sí que. Entonces, ya a manera ahora sí de concluir, yo quisiera decir cómo hay una, no sé cómo llamarlo, donde las películas, todo esto, ¿cómo le llamaremos? Netflix, pues, Netflix. tiene una serie que de hecho se llama Lucifer. Lucifer, ajá. Que esa es la narrativa de la serie. Esa es la narrativa de la serie, precisamente. Y mucha gente se ha ido a pensar por ese lado, porque hoy en día estamos bombardeados, por todos lados, bombardeados al punto de que mucha gente ya no sabe qué creer o no sabe si y pensar. adoran a Satanás o a la muerte. O a la muerte, que en su defecto pues es casi lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera poner a la gente a pensar. Mediten ustedes y piensen, ¿qué es lo más lógico? ¿De quién fue la decisión de hacer lo malo? ¿De Satanás, en el primer caso, que fue cuando fue expulsado del cielo, o de Dios? ¿De quién fue la decisión acá hablamos de la perfección del ser humano, de la creación de nosotros, que fue ser creados con inteligencia? Eso es lo perfecto, ¿verdad? ¿De quién fue la culpa? ¿De Adán y Eva? ¿O de Eva, pues? No es por echarle a las mujeres, pero de Eva. ¿O de Adán y Eva? ¿De quién fue la decisión? ¿O de Dios? Entonces, mi conclusión sería esta. Pensemos, razonemos, saquemos lo más lógico, lo más correcto, y de ahí, a partir de ahí. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Aquí, dentro de la narrativa bíblica Satanás pecó y como consecuencia fue lanzado a la tierra. Dios crea al ser humano, sí, en el mismo huerto donde estaba Satanás. ¿Okay? Dentro del plan de redención para el ser humano, él sabía que iba Adán y Eva a ser engañados y él tenía un plan de redención perfecto. ¿Okay? Pero dentro de la historia bíblica se deben de unir las tres personas. ¿Okay? Dios como el bien, Satanás como el mal y el ser humano en su decisión de a quién vas a seguir. La decisión de pecar o no, tomando del árbol de la vida, fue de Adán y Eva al escuchar las mentiras engañosas de Satanás. Satanás no les puso una pistola en la cabeza para obligarlos. No. Ni hoy en día Satanás nos obliga. Nosotros tenemos la decisión de ceder o huir de la tentación, ¿verdad? De resistir al diablo para que huya de nosotros. Es exactamente lo mismo. Entonces, ahora, Dios es perfecto y ahí no puedes reclamarle al que escribió la historia. ¿Sí me explico? A él le plació no perdonar a Satanás y a los demonios, pero establecer un plan de redención para el ser humano. Enviar a su Hijo único por amor a nosotros. Ahora, en cuestiones de si Satanás es el bueno de la película, o Dios, lo único que tienen que recordar es quién es Satanás. El engañador, el que vino a matar, robar, destruir, el que vino a arrastrar a la gente en su pecado, el que vino a alejar a la gente de Dios, el que quiere destruir en el infierno, el que quiere evitar que la gente crea en ese bendito Señor de la cruz que es Cristo. Y como bien tú lo dices, Satanás, su deseo desde el principio era, después de Génesis 3:15, donde dice, pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, hablando acerca de Cristo. Lo que quería era evitar que Cristo fuera a la cruz, porque si evitaba que Cristo fuera a la cruz, no habría salvación y vida eterna. Exactamente. Ahora, no nos demos tantas vueltas en lo que pudiera ser, en lo que es o en lo que no es, sino en lo que está escrito. Hay un plan de redención para el ser humano, está escrito en la Biblia y es a través de Jesucristo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él.
Así de sencillo es. Pudiéramos darnos la vuelta de que, pero si Dios ya sabía, pero si Dios esto. No puedes contradecir o poner quejas o ir en contra del que decidió hacerlo así. Exactamente. Él es el creador, el Señor, el dueño, el regidor del universo. Así que simplemente sometámonos a lo que Él pide y exige y veamos lo que dice la Biblia y sepamos quién es Satanás. Sí. Así que con esta conclusión nos vemos la próxima. ¡Ánimo!